Buenas noches, bienvenido a Mirando Lejos. Hoy vamos a tener un programa en donde vamos a reflexionar sobre el futuro. ¿Por qué digo sobre el futuro? Porque vamos a mirar atrás en la historia con el que yo creo que en la actualidad es el mejor historiador paraguayo, que se entronca en la tradición de los grandes ensayistas, historiadores paraguayos como Julio César Chávez, Rafael Eladio Velázquez, Efraín Cardoso, Natalicio González, Moreno, Fulgencio R. Moreno, Ignacio Panes. Digamos, yo creo que Ricardo Caraballeros Cabones pertenece a ese grupo, es un sobreviviente de esa generación de historiadores y ensayistas que, digamos, hicieron del método científico el camino para esclarecer la verdad con respecto a nuestra historia. Pero antes de entrar en el tema de, digamos, desembarcar en el pasado paraguayo, creo que es importante que veamos y analicemos algunas cosas de nuestro presente. En primer lugar, cuando uno construye un muro, cuando los chinos construyeron la muralla china, no lo construían porque miraban solamente quién se quedaba de este lado, sino cuando uno construye un muro tiene que saber quién se queda fuera del muro, quién está afuera, quién no va a entrar adentro. Y yo creo que esto es lo que está pasando en la sociedad paraguaya. Nosotros estamos viviendo, como lo dijimos en varias ocasiones, y eso es muy positivo para el Paraguay, una pujanza económica debido al esfuerzo local, al esfuerzo de industriales, al esfuerzo de ganaderos, al esfuerzo de agricultores, al esfuerzo de todos aquellos que también están en áreas de servicio. Hay un gran esfuerzo colectivo, pero ese esfuerzo colectivo debe ir acompañado de metas compartidas. Y las metas compartidas es el desarrollo. Hoy tenemos un Paraguay dual. Tenemos un Paraguay en donde, por un lado, vemos que hay algunos que están dentro del muro, cubiertos por el muro, y sin embargo hay una gran mayoría de paraguayos que no pueden acceder a los beneficios del progreso, a los beneficios del crecimiento económico y a los beneficios del desarrollo social. Pensemos quién está afuera. Para eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, obviamente, en primer lugar, el mundo hoy nos está demostrando que hay que prescindir en esta coyuntura actual, en donde en el mundo global la geopolítica y otras circunstancias empiezan a incidir. Creo que hay que mirar el mundo de manera diferente y saber qué políticas aplicar. Pero lo que hay que hacer es diseñar y aplicar la política. Lo que no podemos es seguir postergando aquello que es necesario que se haga. Vale la pena, después de haber superado el mundo bipolar de la Guerra Fría, que duró hasta 1989, del 45 al 89, después, habiendo superado ese auge que tuvo la globalización, la apertura a los mercados, las flexibilizaciones de las relaciones laborales, el achicamiento del Estado, la pretensión de querer achicar el Estado, el flujo de capital y de recursos humanos, el mundo de la globalización. El mundo de la globalización no ha muerto. Lo que no podemos negar es que hoy incorpora nuevos ingredientes. Y incorpora los ingredientes que el fantasma de la geopolítica previo a la Segunda Guerra Mundial le está dando. La geopolítica está presente. El mundo se va a zonificar. Habrá esfera de influencia en cada país. No va a poder hacer ni Rusia poner una base militar en México, ni en Ucrania la OTAN poner una base militar para amenazar a Rusia. El mundo está cambiando. Y entonces es el momento de preguntarnos, a ver un poco, el debate pasa entre, ¿es un debate ideológico? No, no es un debate ideológico. Tenemos dos modelos que al principio parecían contradictorios, el modelo Trump y el modelo de China continental. Sin embargo, estamos viendo que el señor Trump está siguiendo o incorporando muchos elementos, no solamente prácticos y decisiones, sino filosóficos del modelo chino. El modelo chino es un modelo capitalista de mercado, autocrático en lo político. El gobierno americano es un gobierno democrático. Ayer ganó en Nueva York, antes de ayer, perdón, la semana pasada, ganó un contestatario del presidente Trump. Estados Unidos es una democracia, pero con una economía de mercado. Pero ¿cuál es el elemento, el arco común en donde se mueve el presidente chino y el presidente de los Estados Unidos? En donde hay una suerte de mercantilismo, por sobre todas las cosas, eso estamos notando en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la política
va a poner las prioridades económicas. Y la política económica, arancelaria, por ejemplo, o la compra de empresas por parte del Estado, usted está dando en los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, Estados Unidos no va a dejar caer su industria, porque si cae su industria, pierde su peso político en la economía mundial. No se olviden que China y Estados Unidos, uno tiene el 24%, Estados Unidos el PIB mundial, según cómo se calcule. China está con el 21%, pero la proyección es que China crezca más que Estados Unidos a cada 10 años. Y ahí está el debate hegemónico mundial, pero sobre la base de la economía. Esperemos que no eso tenga un componente de conflicto bélico, porque eso sí significaría una guerra nuclear y bueno, la cuarta guerra mundial será con arco y flecha, como decía Bertrand Russell. Entonces es importante que nosotros los paraguayos nos enfoquemos, no es el debate ideológico, Estado más mercado, menos Estado más mercado. Es tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Pero tenemos que hacer las cosas. Y ahí nosotros estamos viendo todavía que en este mundo que es tan vertiginoso, que tanto se están moviendo, no estamos viendo que el Paraguay esté recibiendo las reformas que el Paraguay necesita. Estamos atrasados, tenemos un estatismo en algunos aspectos que aparte de obsoleto es obsceno. ¿Y por qué digo que es obsceno? Porque no puede ser una empresa tan estratégica para el país, por motivos de demagogia, esté teniendo menos rentabilidad. Estoy hablando de la ANDE. No puede ser que sigamos manteniendo e invirtiendo en la industria nacional del cemento, cuando la industria nacional del cemento sigue dando pérdidas. No puede ser que nosotros, los trenes no funcionen en el Paraguay. Y no puede ser que toda la estructura administrativa del Estado paraguayo esté verdaderamente corrompida, anquilosada, sin una visión, sin un liderazgo. No puede ser que no se hagan las reformas necesarias que el país demanda. Estoy hablando de reformas de tipo administrativa. Lastimosamente la política cuando permea en la administración pública, lo permea para prostituir todo lo que existe dentro de la administración pública. No es la hora en la que el Paraguay, con este crecimiento 4-5%, haga políticas que levanten la hipoteca social. Nosotros necesitamos ciudadanos paraguayos que sean aptos para elegir, para votar y para trabajar. ¿Por qué tenemos un grado de inversión tan baja? Porque no tenemos una mano de obra calificada. ¿Por qué tenemos una inversión directa internacional tan baja? Por los niveles de corrupción, por las deficiencias institucionales. Porque no nos olvidemos de algo. La impunidad se incuba en las estructuras del poder político. La impunidad se incuba en las estructuras del poder político. Pero la corrupción termina fermentando en toda la sociedad. Entonces este es el momento en donde los liderazgos políticos, de todos, del presidente de la República, del Parlamento, de los partidos políticos, tienen que afincarse en la voluntad de hacer la reforma que el país necesita. No podemos nosotros seguir esperando una reforma integral del IPS. Tenemos que garantizar la viabilidad financiera del IPS aquí a no sé cuánto tiempo. No que esté en tela de juicio, que de aquí a tanto tiempo habrá solvencia para poder, liquidez para poder pagar los aportes de la gente. Tenemos el problema de la caja fiscal, estamos arrastrando problemas. Tenemos el problema que todavía no hemos pensado en cómo vamos a proyectar nuestro consumo energético. Si el Paraguay sigue creciendo a este ritmo, en 10 años tenemos que doblar, y Itaipú y Yacirata tenemos que doblar o triplicar la capacidad de generación energética. Ahora se va a aprobar una ley en el Parlamento, ya se aprobó en el Senado, que es muy positiva. Tenemos que ver cómo negociamos el anexo C de Brasil. Tenemos que ser cuidadosos en nuestras relaciones internacionales. Este es el momento de liderar el país. Liderar quiere decir impulsar la acción colectiva, pero a partir de una visión de futuro. No podemos estar cizagueando, no podemos estar en actitudes ambiguas. Tenemos que tener cierta firmeza, cierta convicción y hacer las reformas que son necesarias ahora. Porque si las postergamos, el acopio de reformas necesarias terminan siendo mucho más caras. Y esas reformas caras son onerosas y la paga el pueblo, el más necesitado. Estamos con Ricardo Jabonellero, un gran historiador,
un profesor de historia especializado en relaciones internacionales, le estaba sugiriendo, antes de entrar en cámara, pues yo creo, como dije ahí, que él es responde de alguna manera a la vieja historia, a la vieja escuela de historiadores paraguayos, que creo que fue una escuela muy destacada a nivel internacional de las figuras que te acabo de mencionar. Yo creo que te entroncás en eso y te decía, ¿por qué no haces un análisis de lo que fue el militarismo en el Paraguay del 36 al 96? ¿Por qué no estás abocado en ese trabajo, Ricardo? Porque me parece que faltan todavía mucho por investigar y también la apertura de los archivos. Hay archivos que todavía no están a disposición de los investigadores y bueno, eso nos... Acá hay una restricción también para el acceso. No hay restricciones, pero los archivos generalmente en las instituciones públicas son dependencias marginadas, donde no va personal, el mejor personal, el personal capacitado para organizarlos. No están en lugares apropiados, no están suficientes. Se deterioran los papeles. Se deterioran los papeles, no se sabe qué hay, no hay buenos catálogos. Es decir, el Paraguay tiene, entre tantas tareas que tenemos pendientes y que mencionaste, las más graves, las más delicadas, el Paraguay tiene también que abocarse al mantenimiento, a la preservación de la memoria colectiva que está en los archivos. Con respecto a la memoria colectiva, es algo que puedo entrar a hablar contigo. ¿Puede un país, digamos, mejorar su presente y proyectar su futuro si es que no somos conscientes no somos capaces de reconstruir nuestra historia? El pasado es inamovible. El presente tiene la tentación de invadir el pasado, pero de alguna manera ustedes los historiadores hacen eso. Ese trabajo histórico de conocer la historia es un trabajo que produce fertilidad para el presente y el futuro, o es mejor negar el pasado, no entenderlo, ¿qué relación existe entre el pasado, el presente que es transitorio y el futuro que nunca llega? Es que la historia para una sociedad es como la memoria para el individuo. La historia, la memoria explica al individuo cómo adquirió su casa, de dónde salió, quiénes fueron sus padres, qué esfuerzo hicieron sus padres para preparar su educación o su formación. Entonces, la historia da a la sociedad una idea de la realidad que tiene en el momento en que vive. Permite entender mejor todas las condicionantes que influyen en su realidad y que determinan su futuro. Entonces, descartar el conocimiento histórico es peligroso y perjudicial para una sociedad. Ahora, ¿por qué hay tan poco empeño, no sé, en el Ministerio de Educación, digo yo, o en la academia, no sé, la Academia de la Historia es privada, no es del Estado? No sé si recibe subsidio del Estado. Ninguno. ¿Por qué hubo una generación de historiadores tan brillantes en el Paraguay, te digo, colorados y liberales en aquel entonces mayormente, Fulgencio Remoreno, Ignacio, que defendían los títulos del Chaco, que conocían la historia paraguaya, Blas Garay, estoy hablando de los colorados, Natalicio González, más allá que la diferencia que uno puede tener, o en el Partido Liberal, la gente diría que ya te acabo de mencionar. ¿Por qué se perdió ese interés? Y en aquella época habrá habido menos medios, o era el choque, el trauma de la guerra grande, el de la guerra contra Bolivia, lo que nos forzaba a estudiar. Hay dos grandes promociones de historiadores en el Paraguay, los de la generación del 900, que tomaron sobre su hombro el desafío de explicar qué era este país, cómo se formó, explicar también las grandes contradicciones de su historia reciente, sobre todo, las dictaduras, los gobiernos autocráticos, la guerra de la Triple Alianza. La segunda promoción, la de Efraín Cardoso, Chávez, Ramos, etcétera, tuvo también que ocuparse de la preparación de los títulos históricos para la defensa del Chaco. Entonces, el Estado, en cierta medida, los acogió y los preparó para dándole las herramientas para el desarrollo de las investigaciones históricas. Después ellos, cada uno, trazó su propio camino sobre la base de una vocación
descubierta o fortalecida a partir de esa necesidad nacional. Y después de eso creo que tuvimos que abocarnos a otras cuestiones, a resolver problemas sociales, a fortalecer nuestro sistema democrático, y la historia quedó un poco más marginada dentro de las preocupaciones fundamentales. Pero indudablemente la educación paraguaya requiere un reforzamiento de temas como la historia, la educación cívica, incluso el manejo de la comunicación, de las lenguas, ¿verdad? Ahora, una pregunta, ¿por qué o en la actualidad? Porque digamos, vos también fuiste testigo presencial, viviste esa época en parte. Un periodo tan importante, estamos hablando del 36, que empieza el militarismo en Paraguay, y convenimos más o menos que termina en el 89 o en el 96, más en el 96 con el desplazamiento de Lino Vido por Juan Carlos Guasmosti de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no hay un estudio histórico acabado que tipifique lo que fue el régimen extronista, con sus peculiaridades? Porque, digamos, decíamos nosotros fuera de cámara que tampoco a Stroessner se lo puede, digamos, homologar con un dictador centroamericano, o, digamos, tampoco se inscribe en una tradición de los dictadores que duraron muy poco tiempo, sino que fue todo un sistema, ¿verdad?, de un hombre que provenía militar de carrera, un dictador, digamos, apoyo de un partido popular y lo que se llamó una dictadura del progreso. ¿Por qué no hemos podido lograr un estudio denso, histórico, profundo, para el camino de la verdad? Pues nos puede producir, digamos, resignación o desesperanza, pero hay que llegar a la verdad. ¿Por qué no nos cuesta hacer esto? Es una deuda que tiene la academia con la sociedad paraguaya. Creo que la apertura de los archivos puede ser importante, a pesar de que se dispone del archivo del terror, por ejemplo. Hay mucha información que ha sido aprovechada parcialmente para estudiar la represión política, pero hay otros aspectos, las relaciones internacionales, la planificación del desarrollo, distintos aspectos de ese periodo de 34 años de Stroessner, que se enmarca dentro de prácticamente el siglo XX paraguayo, que es la influencia del sector militar en las políticas públicas en el Paraguay, que tiene que ser abordado y que presenta muchos aspectos en los que hay que profundizar. Yo creo que, público, te dejo esta tarea. En primer lugar, tipificar el extronismo desde el punto de vista histórico y politológico. Y en segundo lugar, la herencia de Stroessner. ¿Cuál fue el legado de Stroessner? La herencia, la resaca, la pobreza de nuestra política actualmente. Algunos creen que sigue siendo consecuencia de Stroessner. Yo ya no creo que no, pero es una posición mía. ¿Vos crees que la mediocridad, la chatura intelectual de hoy, la corrupción rampante que vive el Paraguay, el narcotráfico, que es un fenómeno que también hubieron indicios en la época, pero vos pensás que todo eso perdura por las raíces profundas y hondas que dejó el extronismo en la sociedad paraguaya, o ya son fenómenos que se van autogenerando, se originan por fuerza propia? Lo que me parece es que el periodo democrático no los ha abordado con eficacia. Creo que hubo tiempo de sobra para corregir eventuales esas deficiencias y no las supimos encaminar. La calidad de la educación, por ejemplo, hoy ya podríamos ver resultados de políticas rectificadoras y esos resultados no solo no se ven, sino que uno tiene la sensación de un deterioro en la educación pública muy notorio. No sé si atribuirlo también al crecimiento poblacional, a la deficiencia en cuanto a recursos, pero evidentemente no hemos sido eficientes en el desarrollo de determinadas políticas públicas y en la educación eso es muy notorio. Enseguida volvemos con Ricardo Escabone Yegros y le dejo pendiente una pregunta que él nos está esperando. La figura de Juan Eoleari como el creador de los mitos de la historia del Paraguay. Enseguida, después de la pausa, seguimos con Ricardo Escabone Yegros.